Este era el sistema. Un solo hombre conocía a los enlaces, los demás no tenían nada que ver. Y ahora tiene la fatalidad la guerrilla que de los 3 más importantes enlaces que va a tener en sucesivos tiempos, se van a entregar y van a dar noticias de todos los enlaces que llevaban la cuestión. Así que fue algo tremendo. El primero de ellos, como ya digo, era de un pueblo de Escúzar y se llamaba Martín Vargas, alias Felipillo. Muy inteligente, había sido teniente en la guerra civil y huyó porque sabía que como teniente le iba a caer una condena grande y se fue a la sierra. Luego quizás vio cosas que a lo mejor no le gustó o lo que sea y se entregó. Y ese fue un mazazo terrible que dio a la guerrilla, porque conocía los campamentos y conocía los enlaces. Y entonces ahora la Guardia Civil lo va a llevar casi de una oreja, dime dónde están los campamentos, dime quiénes son los que, dame la lista, y ahora todos esos enlaces desaparecen. Ahora hay que buscarse otros. Y además el miedo que eso produce de que pueda ocurrir, como va a ocurrir con uno de Frigiliana, Vicente Bonmediano, también muy inteligente, de 3 hermanos el más inteligente. Y resulta que hace lo mismo, que llega un momento dado en que se entrega, y entrega entonces a todo lo que con él conllevaba, como era más enlaces, más campamentos, sitios donde tenían armas, y encima de todo eso, sitios de nota. Los sitios de nota, los distintos grupos tenían, también ellos eran muy estrictos para estas cosas, solamente lo sabía uno. Había unos lugares, un tronco que estuviera horadado por un rayo, lo que sea, ahí en los botes aquellos de Ocal, yo ya no sé si existirán, aquellos de Ocal que había, ahí metían unas notas de ellos, llevaban unos blocs así de notas chiquititos, y entonces ahí ponían, pues vamos ahí a tal sitio, nos encontraremos en tal otro, ¿queréis algo? Hemos dado tal golpe económico, esto nos ha producido tanto dinero, porque el dinero era sagrado allí. El dinero de un golpe económico que diera cualquier un grupo, ese tenía que llegar hasta arriba, hasta Roberto. Es decir, que luego Roberto repartía equitativamente. Me decía un guerrillero, es que no era lo mismo, en alguna zona había gente rica que se le podía pedir 300.000 pesetas, 500.000 pesetas, el más grande que se dio fue de 700.000 pesetas, pero en otros pueblos, por ejemplo, digamos por aquí, no, en Cómpeta dieron varios de 100.000, pero lo normal es que fueran 30.000 pesetas, 50.000 pesetas, y claro, entonces allí pues pasa igual que ahora con las comunidades, ¿no? Que si el dinero, que si esto, que si das más a uno a otro. Pues todo el dinero de que daban iba allí y Roberto lo repartía. Había cosas que pagaba la propia guerrilla, por ejemplo las botas. Los guerrilleros deberían llevar botas. Luego después ya acabaron con abarcas, pero los primeros llevaron su uniforme. Y además yo lo he visto, llevaban unos brazaletes que ponía ENG. Ejército, EGN, Ejército Nacional Guerrillero, las iniciales solo, y la bandera republicana. Y eso están en muchos, porque se los cogieron y en su proceso está metido ahí. Y bueno, pues ahí, además, es en seda, no es una tela normal, estaba bien hecho y se conserva maravillosamente. A mí se me van los ojos, cuando veo uno se me van los ojos, porque digo, qué pena, esto tenía que estar en algún sitio donde tuviera más vista y no ahí entre el proceso entre 2 hojas y ya está, ¿no? Precisamente el último que vi fue hace muchos años, pero vamos, me acuerdo perfectamente, el que llevaba Clemente era de Torrós y llevaba uno, ya digo, muy bien. Y bueno, pues ese dinero se repartía a partes iguales, pero la guerrilla hacía, bueno, la guerrilla hacía que las botas, por ejemplo, que necesitaban, se las encargaban todas a un zapatero de Alhama, y venían todas de Alhama. Las chamarretas, porque lo primero que hizo Roberto fue ponerle a cada un uniforme, una chamarreta como tipo que acababa aquí, pantalón de pana y botas y una boina. Y luego después
el ENG. Roberto hablaba de que tenían que ir a los pueblos también, que estaba, eso de estar siempre en la sierra no podía ser, que tenían que ir a los pueblos. Y para ir a los pueblos, pues se vestían de las mejores galas. Además, el guerrillero lo tenía en su disciplina, tenía que ser curioso con su propio cuerpo. Y entonces tenía que ir limpio y aseado. No había barba. Se rasuraban casi a diario. Hombre, si le cogían 2 días de viaje, no. Pero además, cuando muere uno, siempre se le coge en el macuto y dice la Guardia Civil, una taleguilla en donde llevaba una máquina de afeitar, un par de cuchillas, jabón, y estas cosas las llevan. Es decir, que eran aseados. La ropa, pues eso es otra cuestión un poco... los jóvenes, bueno, en aquel entonces era normal, ¿no? Primero que ni había lavadora ni nada de esto. Pero segundo que un hombre no se ponía a lavar. Entonces, ¿quiénes lavaban? Las mujeres de los cortijeros. ¿Cuánto dinero le daban? 5 pesetas. Entonces ganaba un hombre 10 pesetas de jornada. Entonces las mujeres veían el cielo abierto, iban en los cortijos altos, tenían su pila o lo que sea, y allí le lavaban lo que ellos llamaban la muda. Le recocían algunas cosas, y por ello pagaban 5 pesetas. Los casados, como hemos dicho que había la cuestión de los enlaces y todo esto, pues, y que estaban próximos al pueblo, pues le hacían llegar a la familia la ropa y la volvían otra vez, las mujeres pues la lavaban y le hacían llegar, ¿no? Y no era para tanto. Todos tenían derecho a ganar unas 500 pesetas, lo mismo que ganaba un guardia civil. Lo que pasa es que en la guerrilla había veces que había dinero y otras veces no lo había. No había dinero para poderlos pagar. Entonces se empezaba a pagar por los que tenían más hijos, por los que tenían más gravámenes familiares, y a los pobres solteros, que eran una gran mayoría, pues generalmente casi no le llegaba, muy pocas veces le llegaba a ellos el dinero. Pero oye, no les importaba, porque como me decía uno, ¿yo para qué quiero ese dinero? ¿En qué me lo puedo gastar? El tabaco realmente había gente que fumaba más de la cuenta y entonces quería para él. Pero en los campamentos solía haber una talega donde había tabaco. Y cada uno iba y se liaba el tabaco y ya está. Era como si dijéramos comunal. Y era lo que más, porque estaba prohibido el alcohol. Una de las cosas que hizo Roberto fue prohibir el alcohol en la guerrilla. El trato a las mujeres, otra cosa también fundamental. La mujer fue sagrada. Por ahí ha habido incluso guerrilleras. Aquí, jamás. Nunca hubo una mujer guerrillera. Y siempre se le respetó al máximo. Hubo una vez, o 2 casos, hay un caso, por ejemplo, en el Acebuchal, de una chica con 14 o 16 años que iban a llevarse a su padre a la sierra para que pagara dinero. Pero el padre no venía y era de noche, ellos se tenían que ir y decidieron llevarse a la hija. Y uno de los guerrilleros se opuso y dijo, era de Frigiliana también, y dijo, yo tengo una hija de esta misma edad y esta niña no sale de aquí. Así que ellos la trataron muy bien. En otro caso fue el propio Polopero, que fue el tercero en traicionar y que hizo mucho daño. Además, en los 5 años de la guerrilla fue el primero en el 47, el segundo en el 48-49 y el tercero y último, que es el Polopero, en el 50, prácticamente para terminar. Y entonces el daño fue tremendo, porque ya digo, fueron los principales. Los principales, ¿cómo pudo ser eso? Pues yo qué sé, ¿no? Pero el caso es que el único, bueno, el primero de ellos, el Felipillo, estuvo en la cárcel varios años, el Vicente también estuvo varios años, muy poco, y el tercero lo mataron. Al Polopero, después de cantar y decir y tal, al final le aplicaron la ley de fuga y lo eliminaron, la misma Guardia Civil, ¿no? Pues el Polopero, toda su desgracia le viene por eso. Claro, imaginad también en la sierra lo que estos hombres, la carencia de una mujer, la carencia de todo, ¿no? Y estando en un cortijo donde el hombre, el padre de la chica, otra chica de 16 o 17 años,
Y él era el capitán del grupo. Él era el capitán del grupo. Y ahora resulta de que va a... mandan al padre al pueblo que traiga cosas de comer, de comida, ¿no? Y ellos están esperando allí en el cortijo y uno de los guerrilleros ve como el polopero le da un tortazo en la nalga a la muchacha esta. Cuando se reúnen todos, lo cuenta. Yo he visto al compañero polopero que ha hecho esto. Y bueno, enseguida lo destituyen, le quitan la pistola y lo dejan sin cargo ni nada, en espera de que la asamblea, cuando se reúnan todos, va con ellos, pero que cuando la asamblea vaya, a ver qué decide la asamblea. Yo me acuerdo que cuando me contaba esto un guerrillero, yo decía, joder, me parece demasiado también, yo qué sé, ¿no? Pero me parece que fue demasiado extremo, porque le iba a costar la muerte. Esas cosas le iba a costar la muerte, lo de la cuestión bueno, y este me lo rebatió muy bien. No, es que el honor es el honor. Encima de que llevamos al padre ahí, ahora que le cuente que la hija que uno le ha tocado el culo, ese tío se va a volver contra nosotros y lo primero que va a hacer es que ahora nos está ayudando y a partir de mañana va a ser nuestro peor enemigo y nos va a denunciar. Digo, pues llevaba razón el hombre, ¿no? Llevaba razón de que estas cosas fueran así. A partir de ahí ya Polopero no levantó cabeza. Fueron a un pozo a por agua y mató al que había chivatado y dijo que es que se quería escapar y es que tuvo que coger la escopeta y matarlo. Hasta que se va. Termina en manos de la Guardia Civil, hace unas cuantas escabechinas entre la gente, dice los sitios de nota, esos que decíamos que ellos metían en los tubitos y lo dejaban en unos sitios donde nada más que lo sabían unos cuantos. Y entonces resultaba de que estos sitios ya estaban a las descubiertas. Me contaba otro guerrillero, decía, mira, íbamos al sitio de nota, yo que era el que tenía, y veía así un hervidero de guardias civiles. Todos estaban esperando que apareciera la Guardia Civil, que apareciera un guerrillero para luego después cogerlo, porque si aquello es un sitio de nota y habían dejado una nota, algún día llegaría. Entonces, aquello fue terrible y tremendo para todas estas situaciones, ¿no? Yo lo que no sé, cuando he subido un par de veces, o más veces, a Cerro Lucero, veo chica la sierra para tanto guerrillero. No es tan grande, vista desde la altura o cuando vas en un avión, dice, bueno, y ahí se concentraban y había tantos sitios para poder desplazarse y de ir de un sitio a otro sin que no chocaran uno y otro. No lo veo yo. Yo le decía a uno, le decía, Enrique, ¿tú crees que ahora con este tiempo la guerrilla tendría aquí ahora lugar? Y el tío decía que sí, igual que antes, ¿por qué no? Y ahora ya desde luego ya creo que no, con tantos chales y con tantas cosas de esto, yo creo que ya esto ya se ha quedado un poco fuera de lugar. Pero antes que no había tantos chales, pero yo lo veía en la sierra demasiado chica y ahora antes la Guardia Civil utilizaba su mismo, ahora mandaría helicópteros, yo qué sé, qué, y entonces no sería. Pero bueno, él tenía mucha confianza. Bueno, pues la plana mayor era la encargada de distribuir entre todos los grupos lo que decía Roberto y lo que decía los tres jefes máximos. Había un jefe que era Clemente, y había otro que era el Lozano, y el otro que era de Agipro, que era el Paquillo. Bueno, pues estos tres jefes distribuían las cuestiones, y estos eran los encargados, tenían que ser jóvenes, tener buenas piernas, conocer la sierra, muy importante. Roberto tenía un sistema de prácticos que le llamaba muy importante, y para eso era bueno también el tener acceso a la sierra, ¿no? Los prácticos conocían el terreno. Tened en cuenta que la guerrilla nunca anduvo de día. Los días eran para descansar y a pegarse al terreno. Ellos eran de noche cuando andaban. Y especialmente que no hubiera luna llena, porque la luna llena eran también buenos, hacían buenos blancos la Guardia Civil. De hecho, yo tengo calculado que los muertos de la guerrilla fueron 115. De ellos 15 los mató la propia guerrilla. La propia guerrilla ahorcó a 15. ¿Por qué? Pues por las circunstancias. En los primeros tiempos no hubo nada de esto, pero a partir del año 49 aquello es que era no vivir. Aquello,
las familias en la cárcel, ellos sin nada, no tenían ya enlaces, no tenían que comer, nadie les quería servir, estaban ya como apestados en la cárcel, en la sierra, era algo tremendo. Y entonces, ante esas circunstancias, pues todo el mundo se volvió enemigo de todo el mundo. Y además, como habían llevado tantos guantazos de que uno que se presentaba y decía, sí, el campamento lo tienen ahí, pues entonces estaban que nadie se presentara, porque presentarse era las ruinas de todos los demás, que tenían que cambiar de campamento por lo pronto. Pero claro, conocían otros campamentos y sabían que era una lotería y que podía llegar hasta allí la Guardia Civil y encontrarlo. Entonces, ante estas dudas y ante estas cosas, cada uno era vigilante de cada uno. Hay uno, a mí me sorprende, una de las muertes que veo más, estaba de guardia el hombre, y dice, cuando se va, el otro que viene a Marchena, que se llamaba, y el otro Jorge, cuando Jorge es relevado por Marchena, le dice Jorge, ¿tú ves esa nube que hay ahí, que está tapando el sol? Menos voy a tardar yo de irme aquí que termine de verse el sol. El Marchena lo cuenta, le hacen una asamblea y lo matan. La asamblea vota que se iba a escapar y ya está. Él decía que era una broma, que si no, no lo hubiera dicho, pero le costó la vida. Entonces la vida es que no valía nada ya, se había puesto la cosa tan así, que no. Hay otro caso, por ejemplo, se llama Isidro, y el pobre, lo único que lo mandan, eso es que estaba desde luego le perdonaron la vida, bien perdonado. Este Isidro tenía un hermano que lo había matado ya la Guardia Civil. Él estaba en la sierra, y entonces estaba de guardia y había estado 2 días sin parar de andar, y 2 noches andando, y lo ponen de guardia y se quedó dormido. Y ahora llega un jefe, Felipe, uno de los grandes guerrilleros, y le quitó la carabina que tenía y no se dio cuenta. Eso era motivo de muerte. Y realmente lo iban a matar. Y además fue acusado. Ellos le llamaban, vamos a darle harina. Harina era fusilarlo, ¿no? Matarlo. No fusilarlo, porque realmente ellos lo que hacían era ahorcarlo. Ellos tenían un modo primero por el sonido y luego después por ellos ahorrar municiones eran importantísimos. También quizá una de las facetas de los encuentros, que no tuvieran encuentros, porque no podían, realmente tenían limitadísimo el sistema de municiones. Sobre todo si eran de mosquetones, porque hubo guardias civiles que les cogieron mosquetones. Algunos guardias civiles, pues al morir, y había uno que se arriesgaba, le cogía las cartucheras y el correaje y el mosquetón, y se lo llevaba. De hecho, tenían 10 o 12 mosquetones en la guerrilla, pero lo peor era la munición, que se acababa. Y en un enfrentamiento, si tú tienes 20 de munición, proyectiles, se te acaba, y ¿ahora qué? Entonces lo tenían ellos muy mirados eso en los enfrentamientos, también es verdad, ¿no? Bueno, pues este hombre lo va a salvar Roberto, porque Roberto tenía la última palabra. Es decir, cuando había una condena, todo se hacía por asamblea, pero la asamblea votaba muerte, y el único que podía decir perdonar la vida era Roberto. Y Roberto habló, me lo contó el mismo guerrillero. El pobre hombre pasó mucho, este hombre. Este era del Morchi, y luego se tuvo que ir y vivir porque estuvo muchos años en la cárcel, pero cuando volvió se fue a un pueblo de la costa occidental, a Fuengirola, y me decía, bueno, pues Roberto dijo que ya que habían matado a mi hermano, que por esta vez, por sentimiento hacia mi madre y mi hermana, que habían pasado mucho, pues me iba a perdonar, pero que no lo volviera a hacer. Bueno, pues lo mandaron a por agua. Tuvo castigado 1 semana de ir por agua. Y por agua era el castigo más importante. Cuando no había castigo tenía que ir cualquiera, pero el castigo más importante en la sierra era ir por agua. ¿Por qué? Porque allí te esperaban los guardias. Era lo que ellos llamaban los apostaderos. Sabían que tenían que ir por agua a un pozo, y acertaban o no acertaban, pero había veces que acertaban y mataban a 2 o 3. Y esa fue la manera en que la guerrilla fue perdiendo hombres, no en combate, sino de esta manera.
Bueno, pues el hombre fue, iban 3 o 4, entre ellos iba él. Entonces había, estamos hablando en los años 47, 48, no había nada más que garrafas de estas de cristal, que le hemos visto para el vino, lo que sea. El hombre tuvo la mala suerte de que cuando tiró al pozo la haría con una piedra o lo que sea, se rompió la garrafa. Y entonces, cuando llegó al campamento y dijo que no había agua, todos empezaron a murmurar, este tío, no sé cuánto, ahora no podemos, no tenemos agua, no sé qué, no sé cuándo. Paquillo, que era el jefe de Agipro, dice que le armó una de mucho cuidado. Al día siguiente vuelve y esta vez se le cayó, se le rebaló y volvió a caérsele y romper la garrafa. El hombre contándomelo era, vamos, irritado. El hombre decía, fíjate qué mala pata. Bueno, lo iban a condenar a muerte por dos, otra vez. Es que por descuidado, por no sé qué, por no sé cuánto. Por eso digo que allí la disciplina era terrible. Cualquier cosa se magnificaba y se hacía muy fuerte. Quizás una manera de vivir, de encontrar las cuestiones. Pero si no hubiera habido. Lo único que ocurre es que al final eso fue sálvese quien pueda. Ya digo, no había ninguna situación buena, ni de compañerismo, ni de nada. Por ejemplo, ¿qué precauciones podían tomar ellos cuando iban de marcha? Eran, ya digo, estas notas venían ya, estos guerrilleros venían ya muy curtidos, no los de aquí, pero se adaptaron a la idea de ahí. Entonces, cuando iban de marcha, primero, no iban por los caminos, siempre atravesaban, pero nunca por los caminos, eso principalmente. Y como ya digo, andar de noche. Pero sobre todo, el último llevaba colgado aquí unas ramas, de lo que fuera, de adelfa, que le llegaban hasta el suelo, y la ataba, y entonces el último iba barriendo, prácticamente se barría. En los caminos, cuando iban por los caminos, nunca iban por el centro, que siempre van con las caballerías y todo el polvo y se hace la huella, por el borde, que está muy duro. Y además eso se lo enseñó uno de Vicente, a un cabo de la Guardia Civil, cuando se entregó, le decía, Cabo Acedo, tire usted por el borde, por el centro nada más que van los civiles. Ya ves, el otro era civil, ellos sabían que no podían hacerlo eso, ¿no? Otras veces, el último se ponía en la barca al revés, y entonces iba andando y parecía que es que iba en sentido contrario a la marcha que ellos llevaban, ¿no? Entonces tenían todas estas cosas, ¿no? Y las marchas eran demoledoras y además de un peligro impresionante, porque allí lo esperaban la Guardia Civil y hacía estragos. De hecho, en los encuentros que fueron provocados por la Guardia Civil, estos 5 encuentros, murieron más guardias que guerrilleros. En uno murieron 3, lo tengo anotado por aquí, en otro murieron 2, no es que fueran una masacre, pero bueno, precisamente al capitán Kili lo quitaron de en medio porque le habían matado 3 guardias civiles, después de que había preparado un montón de 200 guardias civiles ahí, y los guerrilleros estaban en la Sierra de Loja, en la Sierra de las Víboras, los campamentos que ellos preparaban, ¿no? Y fueron a copar el campamento, pero el campamento estaba tan bien cogido, tenían hasta arpilleras para colocarlo, que se vieron sorprendidos y bueno, mataron a 3 guardias civiles mientras que los otros no consiguieron nada, ¿no? Entonces, estas situaciones hacían que... Pero luego en las marchas, ellos las marchas las hacían, iban retirados casi 10 metros unos de otros. Primero el práctico, que sabía el terreno como la palma de la mano, era del lugar y sabía toda la zona. Y entonces uno, después a los 10 metros iba otro, en fila india, pero de cada 10 metros en 10 metros, con ocasión de que no fuera un aglutinamiento y que una ametralladora lo pudiera... La Guardia Civil, ¿qué es lo que hacía cuando los veía? Dejaba pasar a los 2 o 3 primeros y en el centro era muchas veces lo peor, pero tan solo causaba 1 o 2 muertos. Del grupo, a lo mejor de los 10 o 12, nada más que moría 1, o si iban 20, pues 1 también, ¿no? Porque luego los demás, y como era de noche, pues ya no había ocasión de ello. Pero claro, es que fueron muchos los apostaderos, y de hecho, pues así llegaron a que mataran a 115. Realmente no, una cosa rara es que no hubiera heridos.
no hubiera herido. Cuando van cuando a este hombre que yo digo del agua, este hombre que era del Morche, iban 5, y fijaros qué cosa, el servicio lo había preparado el Vicente este que yo digo, Bomediano, que era de Frigiliana, ¿no? Y se lo había dado a la Guardia Civil, y le había dicho, podéis coger estos 5, porque le he mandado que vayan de este recorrido a este recorrido. Él quizás no iba a saber eso. Entre ellos, el jefe del grupo era su propio hermano, pero la Guardia Civil, que en aquellos entonces no iba a hacerle caso a un guerrillero, en vez de coparlo, lo que hizo fue que mató a 3, y a 2 se quedaron, que fue uno de ellos, este se quedó, y otro más. Y los otros 3 murieron, entre ellos el hermano del que había dado el chivatazo de que esto iba a hacer ahí. Fueron unos tiempos muy duros y muy difíciles. Yo no creo que el Vicente hubiera querido la muerte del hermano, aunque fue una traición terrible, ¿no? Estaba en un campo y estaba dando la información a los otros, pero vamos, hasta que el hermano muriera. Y ahí sí, hay uno que era herido, que estaba herido, le habían herido en un glúteo y no paraba de chillar. Esto me lo contaba este mismo hombre, ¿no? No paraba de gritar y chillar porque le dolería terriblemente. Lo terminaron y se acabó. Los heridos eran terminados y lo había. Tenían otra cosa. Si daban 500.000 pesetas, que es un atraco, una cosa tremenda, ¿no? No lo llevaba el jefe, se lo distribuían. De manera que, de esta forma, si mataban al jefe, es que se llevaba a la Guardia Civil las 500.000 pesetas. Entonces, si había 9 o 10, pues tocaban 70, 80.000 pesetas, y era lo que se llevaría a la Guardia Civil. Los demás, pues, quedaba a salvo. Luego de eso sí, una vez que llegaban al campamento, los volvían a dar, y ese dinero tenía que llegar hasta Roberto, como hemos dicho.